Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Hoy 12 de junio del año 2020, una vez más nos encontramos aquí reunidos con la esperanza de poder recibir de parte del Señor una enseñanza maravillosa para que pueda fortalecernos en este tiempo tan difícil que estamos viviendo. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 12 del libro del Génesis. En el día de hoy vamos a leer acerca de un personaje maravilloso para la historia del pueblo de Israel y también para nosotros como cristianos. Abraham es el padre de la fe. Hoy vamos a tocar el tema de la fe. Vamos también a tocar el tema de la importancia del sacramento del matrimonio y también vamos a hablar acerca de la esterilidad de Sarai. En el día de hoy vamos también a leer este hermoso capítulo y continuaremos desarrollando pues todos estos temas que son muy importantes, son fundamentales en una fecha como esta, donde abundan las noticias negativas, donde abunda el pesimismo, donde abunda una cantidad de pensamientos que abruman a muchas personas. Quiero decirles de parte de nuestro Señor Jesucristo que no tengamos miedo, que tenemos un Dios maravilloso en el cielo que nos protege si nosotros lo invocamos. Y en el día de hoy vamos a conocer a un personaje, si solamente lo habíamos escuchado hablar, pero no habíamos profundizado en ese personaje. Entonces, hoy quiero invitarlos para que allá en sus casas tengan preparada la palabra de Dios, sus Biblias, que es el arma fundamental del cristiano. Para nosotros los católicos y los cristianos en general, la lectura de la palabra de Dios debe ser obligatorio desde que tenemos edad para poder comprender este maravilloso libro. Como les venía diciendo, en el día de hoy vamos a leer y a reflexionar el capítulo 12 del libro del Génesis. Mi nombre es Henry Castro y es un gusto saludarlos en el día de hoy. Espero que se queden hasta el final. Es una hora que le dedicamos al Señor, un viernes, ya para descansar, lo que, bueno, gracias a Dios tenemos trabajo, ya esperando el descanso del fin de semana con puente. Y bueno, empecemos. Vamos a hacer la invocación del Espíritu Santo para así empezar con la lectura y la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche queremos darte gracias por un viernes más de vida. Gracias, Señor, por darnos salud, por darnos el amor de nuestra familia y por darnos este espacio, Señor. Ven, Espíritu de Dios, y llena nuestra vida, llena nuestra mente, llena nuestro corazón de tu presencia. Cúbrenos con tu fuego e ilumina nuestro pensamiento, ilumina nuestro espíritu, purifica nuestra alma, purifica nuestra vida. No permitas que nos sintamos solos, que sintamos miedo, Señor. Calienta este cuerpo, Señor, el cuerpo de cada uno de nosotros con tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
Te damos gracias, Señor, Rey Celestial y Dios Padre Todopoderoso. Llénanos, Señor, llena nuestros hogares. Llena cada rincón de nuestras casas. Bendícenos, Señor, como bendeciste a Abraham. Llénanos de tu presencia siempre, Señor. Ilumínanos para tomar decisiones sabias, para sabernos cuidar cada día, para que en nuestra casa no entre la enfermedad, la muerte, la desgracia. Echa fuera, Señor, de nuestro hogar, de nuestra vida, de nuestro pensamiento, la muerte, el pecado, la enfermedad, Señor. Y si estamos enfermos, que sea para gloria tuya, Señor. Nuestra enfermedad que sea para que tú te glorifiques, para que tú nos enseñes a depender plenamente de ti. Llénanos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos con tu presencia, Señor, en esta noche. Libéranos del pecado, libéranos de nuestras culpas, de nuestros rencores. Libéranos de todo, Señor, a través de tu Espíritu. Llénanos, Señor. Siente el fuego del Espíritu Santo llegando a tu hogar, llegando a la presencia de Dios. Ahora mismo llega a tu hogar, llega ahí donde estás. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos en esta noche para poder recibir las enseñanzas de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, y que no sea nuestro pensar, sino sea el pensar del Padre y del Hijo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, siguiendo con nuestro esquema de todos los viernes, después de invocar la presencia del Espíritu Santo, vamos a ponernos cómodos, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 12 del libro del Génesis y vamos a escuchar atentamente mientras que seguimos la lectura. Dios llama a Abraham. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fueron a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel
quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Aí al este. En ese lugar, Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negueb. Abraham en Egipto. Por aquel entonces hubo una gran escasez de alimentos en toda aquella región, y Abraham se fue a vivir a Egipto. Durante algún tiempo, pues no había nada de comer en el lugar donde vivía. Cuando ya estaba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa, y que cuando los egipcios te vean, van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces a mí me matarán, y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya, diles por favor que eres mi hermana. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, rey de Egipto, y le fueron a decir que aquella mujer era muy hermosa. Entonces la llevaron al palacio del faraón. Por causa de Sarai, el faraón trató muy bien a Abraham. Le regaló ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos y camellos. Pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Por eso, el faraón mandó a llamar a Abraham y le dijo: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me dijiste que esta mujer es tu esposa? Tú dijiste que era tu hermana, y yo pude haberla tomado por esposa. Anda, aquí la tienes. Tómala y vete. Entonces el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir de Egipto a Abraham, junto con su esposa y con todo lo que tenía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí empieza ya la historia plenamente de el patriarca Abraham. Abraham es un personaje muy importante en la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, y también para nosotros los cristianos, ya que las tres religiones monoteístas del mundo se conocen como las religiones abrámicas, que son el judaísmo, el cristianismo y por último el islam. Vemos nosotros aquí que Dios se le presenta en la vida a Abraham y le dice que tome sus cosas, salga del lugar donde está viviendo cómodamente y se dirija a una tierra desconocida, que él, Dios, le dará no a él, sino a su descendencia como herencia. Abraham, con la fe que tenía en Dios y conociendo el poder de Dios, sabiendo que existía y que quien le estaba hablando no era una aparición, ni era un espejismo, ni mucho menos era producto de un alucinógeno que se haya comido o tomado, sino que era la presencia real de Dios, esa presencia, ese personaje maravilloso que todos sus antepasados, desde Adán, pasando por Set, pasando por Enoc, Matusalén, llegando a Noé, a Sem, que era su ancestro, su padre Terah, y llegando hasta él, ellos lo conocían muy bien. Y esa es la base de la fe. La fe es el conocimiento que nosotros tenemos de Dios
y la certeza de que existe y que está ahí, que es alguien real, que no es un invento del hombre, que no es algo que nos hemos inventado, como dicen de pronto los ateos, para controlar las masas. No, un invento como esto del hombre hace mucho tiempo hubiese desaparecido, hubiese sido refutada. Pero hasta el día de hoy nosotros podemos sentir la presencia de Dios, podemos hablar con Él, podemos tener una relación personal con el Dios de Abraham. Ese Dios que le dijo en algún momento de su vida, a los 75 años de vida, que dejara la comodidad que tenía para, junto con su esposa Sarai, que era estéril, no podía tener hijos, se fueran a un destino desconocido. Eso es muy importante, porque la fe también representa, como lo veremos más adelante, que es la dependencia total de Dios en aquellas cosas que no podemos controlar. Luego podemos ver que Abraham hizo la voluntad de Dios. Se fue como Dios se lo había ordenado. Fíjense que es el mismo patrón que viene de Enoc y que viene de Noé. Así como Enoc hizo la voluntad de Dios, y así como Noé siguió la voluntad de Dios construyendo el arca, así Abraham hizo lo que Dios le indicó siguiendo las órdenes del Señor. Luego dice que tomó todas sus cosas y salió de Harán hacia Canaán. Abraham atravesó toda la región de Siquem. Llegó a un lugar llamado la encina de Moré, donde ya vivían los cananeos. O sea, la tierra que Dios le promete a Abraham ya estaba ocupada, ya tenía aparentemente dueños. Pero recordemos que la tierra le pertenece es a Dios, es de Dios. Y Él se las da al pueblo que Él quiere. Y algo muy importante que nosotros podemos destacar y ver es la forma como Abraham va haciendo altares en la medida que Dios se le presenta. Esto es muy importante. Fíjense, desde los inicios se nos dice en el capítulo 4 que Abel le ofrecía sacrificios a Dios que eran agradables. Cuando hablamos de Noé, que se acabó el diluvio, Noé crea un altar y adora a Dios. Y ahora vemos que Abraham, siguiendo esa tradición oral, esa tradición aprendida de sus antepasados, porque Abraham no tenía ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Abraham lo que tenía era una enseñanza que sus padres les habían dado de generación en generación. Eso se llama tradición apostólica. O en el caso de Abraham, una tradición patriarcal que venía desde Adán hasta su tiempo. Y a medida que él iba encontrando a Dios en su caminar, iba adorándolo. Eso es muy importante en la vida de fe. El adorar a Dios. Debemos adorar a Dios. Dios se merece nuestra adoración. Se merece nuestro reconocimiento. Se merece nuestra total dependencia. En estas fechas donde tenemos un enemigo invisible, donde no sabemos dónde está, donde no sabemos cómo nos vamos a infectar, nosotros tenemos que sacar el arma más poderosa que tenemos, que se llama nuestra fe y nuestro Dios. También me llama la atención que cada vez que él hacía un altar, invocaba la presencia de Dios. Eso es otro punto importante en nuestra vida de fe, queridos hermanos y hermanas. Invoquemos a Dios, invoquémoslo correctamente, ya sea en la Santa Eucaristía, que es importante, es el lugar fundamental para invocar a Dios y para adorarlo, la Eucaristía. Abraham
va invocando a Dios y Dios lo va guiando, ¿verdad? Hasta que llegan a la tierra de Canaán, donde crean carpas y comienzan a vivir como extranjeros. Él no recibe la promesa, él no recibe la promesa cumplida, él no ve cumplida la promesa. Él recibe la promesa, pero él no la ve cumplida. Pues la promesa no es para él, es para la descendencia de él. Ahora, aquí hay un punto importante. Sarai era estéril. O sea que en condiciones normales, en condiciones naturales, Abraham, ¿cómo iba a tener descendencia si él y su esposa no podían tener descendencia, no podían tener hijos? Él tenía 75 años y ella tal vez podía tener 65, 10 años menos. Y aún así no habían podido tener hijos. Por eso es que su sobrino Lot los acompaña en la travesía. Es digamos que un hijo sustituto. Pero para Dios, la promesa de Dios era de que Abraham iba a tener un hijo legítimo, propio de su entraña, de su carne. Pero Dios lo iba a hacer de una manera extraordinaria. Cuando lo veamos en los próximos capítulos vamos a profundizar eso. Cómo Isaac es un hijo sobrenatural de Abraham por voluntad de Dios. Es ahí donde Dios actúa y es donde la fe lleva a ser ejecutada. Bueno, ahora, todo en la vida de Abraham no es perfecto. Vamos a ver que nuestro patriarca va a cometer ciertos errores que la Biblia nos lo permite conocer con el fin de que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Dice que por aquel tiempo hubo una escasez de alimentos en Canaán, donde ellos estaban acampando, y que por eso tuvieron que ir a vivir a Egipto. Fíjense, la palabra de Dios no dice que Dios le ordenó a Abraham que fuera a Egipto. O sea, ya Abraham ha dejado de seguir la voluntad de Dios y ha tratado de resolver su problema, su aparente problema, por sí solo. Ya aquí la palabra no nos dice que Abraham hizo un altar, adoró a Dios e invocó a Dios para que se terminara la sequía, sino que él buscó una solución. ¿Cuál fue? Irse para Egipto. Pero en Egipto iba a encontrar un problema, y era de que por su esposa ser tan hermosa, a él lo iban a matar y se iban a quedar con ella. Esa era la cultura de ese entonces y todavía es la hora que es así. No hemos cambiado nada. ¿Sí? Entonces Abraham le dice a Sarai, ellos son medio primos hermanos. Entonces, cuando Abraham le dice a Sarai que diga que es la hermana, pues en cierta parte es verdad. Entonces le dice que mienta. Primer pecado, que mienta. O segundo pecado. Primer pecado, tratar de resolver el problema solo, no invocando la ayuda de Dios. ¿Sí? Él trató de resolver su problema solo y se fue para Egipto, nadie lo mandó. Segundo, la mentira. Negar a su esposa. Se estaba negando a sí mismo. Tercero, llevar a que su esposa pudiera adulterar. Peligroso. Recordemos que si Dios lo bendijo y Dios lo apartó, ¿verdad?, para que fuera la nación bendita, de la cual Dios bendeciría a todas las demás naciones, era una persona consagrada. Y por él ser consagrado, su esposa era sagrada, era intocable, no podía ser profanada. Entonces, cuando los egipcios ven a Sarai, muy hermosa, con sus facciones semíticas muy diferentes a las egipcias, se la llevan al faraón para que sea una de sus concubinas. Si era demasiado hermosa y le gustaba, la podría haber colocado de reina. Pero Sarai
no había nacido, y Dios la había diseñado para ser reina de Egipto, sino para ser la madre de la nación de Israel. Fíjense la diferencia cuando Dios nos decide a nosotros o nos pone un plan muy superior a el que nosotros podemos buscar por nuestra propia cuenta o por nuestros propios intereses. Una cosa es haber sido una reina más o una concubina más de Egipto, y otra cosa haber sido la madre del pueblo de Israel, porque en ella estaba contenida Isaac, y de Isaac estaba Jacob y Esaú, y de Jacob estaban todos los hijos que después se convierten en las 12 tribus de Israel. O sea que en ella estaba contenida la nación del Señor. Fíjense qué gran honor nos da a veces el Señor, muy superior a los planes y proyectos que muchas veces nosotros podemos plantearnos con nuestra mente limitada. Preguntémosle a Dios: Señor, ¿qué quieres para mí? ¿Qué has diseñado para mí? Que sea yo utensilio para gloria tuya y no utensilio para rabia y para furia tuya. Entonces, cuando el faraón intenta profanar a Sarai, Dios se pone rabioso, se le está metiendo con algo que él ya apartó, con algo sagrado. Y es cuando comienza a enviarle plagas a el faraón y a toda su familia. Aquí en la palabra de Dios no se dice cómo el faraón se da cuenta. De pronto alguna persona conocedora, ¿verdad?, se dio cuenta, alguien le aconsejó, de pronto un Dios, esta mujer de pronto es sagrada, y de pronto un Dios al cual ella sirve está rabioso, ten cuidado con ella. Entonces el faraón sigue el consejo, y antes de seguir sufriendo y de morir por tratar de profanar la propiedad de Dios, que era Sarai, a través de la consagración de su esposo Abraham, entonces el faraón decide desistir de poseerla. Y es ahí cuando le pregunta a Abraham: ¿por qué me has hecho esto? Si yo te he tratado bien, si yo te he dado muchas cosas, te di esclavos, esclavas, ovejas, cabras, todo eso, te traté bacano, chévere, ¿por qué tú me haces este tipo de cosas? Esto es una trampa. Yo de buena fe la recibo porque tú dices que es tu hermana, y yo no tengo mala fe en poseerla, pero ella es tu esposa, es sagrada, ¿ya? Y es ahí cuando decide, ya rabioso, decirle: tómala y vete. O sea, me has traído desgracia a mi familia, has traído desgracia a mi casa, mejor regrésate por donde veniste y me dejas Egipto quieto. Aquí podemos ver también una prefigura de lo que iba a pasar con el pueblo de Israel en el futuro. Una hambruna, ¿verdad?, que está en la tierra de Canaán. Sucede lo mismo con los hijos de Jacob, quienes se van a Egipto. Recordemos cuando venden a José, más adelante lo veremos, y ellos llegan a vivir a Egipto. Y el faraón, que conoce a José, uno de los 12 hijos de Jacob, los trata bien, y durante muchos años los tratan bien, pero después de 400 años, cuando ya un faraón no conoció a José, los comienza a tratar mal. ¿Hasta qué? Hasta que Dios se pone rabioso, manda a Moisés y manda las 10 plagas de Egipto. Aquí aparece también. Entonces el faraón es castigado también con plagas, y hace, ya no por Sarai, sino el pueblo de Israel, en manos de Moisés, dirigido por Moisés, sale de Egipto. Entonces, en síntesis, es lo que nos dice el Señor. Nos podrá decir muchas cosas, porque la palabra de Dios es muy rica a la hora de enseñarnos la verdad espiritual que Dios quiere revelarnos. Pero yo quiero compartir con ustedes más. Por ejemplo, ¿qué es la fe? En un tiempo como ahora, donde vemos que todo es muerte, contagio, crisis,
recesión, que nos pintan un panorama oscuro. Es hora que los cristianos apliquemos muy bien la fe. Pero ¿qué es la fe? Vámonos al libro de Hebreos. Vámonos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículos del 1 al 11. Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 11. ¿Qué es la fe? Tener fe es tener la plena seguridad, es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Estábamos hablando ahorita. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Estamos hablando de ofrendas. Así que Abel, aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera. Y ya no lo encontraron, porque Dios se lo había llevado. Y la Escritura dice que antes de ser llevado, Enoc había agradado a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó la barca para salvar a la misma fe. Noé condenó a la gente del mundo y fue heredero de la justicia que se obtiene por fe. Justicia que se obtiene por fe. Por fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que él le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esa promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por fe también, aunque Sara no podía tener hijos y Abraham era demasiado viejo, éste recibió fuerzas para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La definición perfecta de fe está aquí en Hebreos 11. Capítulo 11, todo el capítulo 11. Pero quise darle prioridad, más que todo lo que hemos venido estudiando hasta el profeta Abraham. Entonces fíjense cómo es importante que la fe es la certeza, es tener certeza, es tener la seguridad absoluta de que vamos a recibir lo que Dios nos promete. Es estar convencidos, es tener convicción de que existe, aquí dice, estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Dios vive en una dimensión y en un plano
que no podemos ver, pero sí podemos sentir, sí podemos palpar, sí podemos comunicarnos con Él a través de su palabra, a través de la palabra. Él nos habla a través de la palabra, a través de la Eucaristía, a través del Espíritu Santo, a través de los sacramentos, ¿verdad? A través de la comunión, a través de estar unidos en iglesia, en compartir con otros hermanos, ¿sí? Ahí habla Dios, y sobre todo en la caridad, en ser caritativos, en cómo nosotros nos amamos los unos a los otros, como era la iglesia de Éfeso. Vamos a ver otra definición de fe. Vamos a irnos al libro del Eclesiástico. Libro del Eclesiástico, capítulo 2. Eclesiástico, capítulo 2. Dice: paciencia y confianza. Hijo mío, habla el Padre, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Fortalece tu voluntad y sé valiente para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Fíjense cómo Dios nos está diciendo, nos está hoy exhortando, y a todos los que veamos este video, seamos valientes, preparémonos para la calamidad. Estamos en calamidad, así que tenemos que estar preparados, porque tenemos un Padre que nos está diciendo: yo estoy contigo, y yo creé el cielo y la tierra, y creé el universo entero. De aquello que no existía y que era invisible, creé lo visible. Así nos dice, aquí nos dice: hijo mío, nos está hablando el Señor. Fortalece tu voluntad. Hay que cuidarnos, hay que sacrificarnos. Estamos en tiempos de sacrificio, estamos en tiempo de cuidarnos, estamos en tiempos de cuidar a nuestras familias, de ser prudentes. Estamos en guerra biológica. Y como tal debemos comportarnos, ser prudentes. Como siempre les he dicho desde que comencé este ciclo de enseñanzas, no hay que dar papaya. Dice: aférrate al Señor y no te apartes de Él. Así al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga y sé paciente si la vida te trae sufrimientos. Porque el valor del oro se prueba en el fuego, y el valor de los hombres y mujeres en el horno del sufrimiento. Confía en Dios y Él te ayudará. Procede rectamente, eso es muy importante, ser íntegros. Y espera en Él, esperar en Dios. Abraham esperaba en Dios el cumplimiento de esa promesa. No se desesperó. Sí, cometió el error de irse a Egipto, pero con respecto a la promesa estuvo firme. Ustedes, los que honran al Señor, confíen en su misericordia. No se desvíen del camino recto para no caer. Los que honran al Señor, confíen en Él y no quedarán sin recompensa. Si tú invocas a Dios para que esté en tu casa, para que esté en tu trabajo, para que te ayude en tus negocios, Él lo hará posible a su manera, en su momento y a su tiempo. Tú tienes que esperar y confiar y obedecerlo. No hay necesidad de adivinación, ni de brujería, ni de amuletos, ni de nada. Invoca la presencia y la ayuda de Dios y Dios te ayudará. Los que honran al Señor esperen la prosperidad, la felicidad eterna y el amor de Dios. Fíjense en lo que sucedió en otros tiempos. Nadie que confiara en el Señor se vio decepcionado. Nadie que lo honrara fielmente se vio abandonado. No estamos abandonados. A todos los que lo invocaron, Él los escuchó. Porque el Señor es tierno y compasivo, perdona los pecados y salva en tiempos de aflicción. Estamos en tiempos de aflicción. Pero ay de los corazones cobardes y las manos perezosas. Ay de los pecadores que llevan una vida doble. Ay de los corazones débiles que no tienen confianza.
Dios no los protegerá. Dios nos protege si confiamos en Él. Si somos cobardes, si estamos llorando, si dejamos que la depresión nos venza, que el miedo nos cubra. No, hay que ser valientes porque nosotros tenemos un ser todopoderoso que nos respalda. ¿Qué harán cuando el Señor los ponga a prueba? Los que honran al Señor obedecen lo que Él ordena. Aquellos que le aman hacen lo que Él quiere. Los que honran al Señor tratan de hacer lo que a Él le agrada. Aquellos que le aman cumplen con gusto su ley. Los que honran al Señor están siempre dispuestos a humillarse delante de Él, a humillarse delante de Dios, a arrodillarnos. Es muy importante cuando hagamos oración, arrodillarnos. Es importante arrodillarse. El arrodillarse es signo de adoración, de humillación, de anonadación. Es uno de los signos que nosotros hacemos en la liturgia. Y es muy importante. Cuando te sientas afligido y triste, ora a solas, arrodíllate, humíllate ante tu Dios y tu Padre Celestial y Él te escuchará. Eso es efectivo. Pongamos en manos del Señor y no en las manos de los hombres, porque el amor de Dios es igual a su grandeza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No tengo más con respecto a este texto de que explicar. El texto se explica solo. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice de Abraham. Ahí mismo en ese libro, tengo que ir rápido porque ya se nos está acabando el tiempo. Hay muchas cosas que quisiera compartir. El libro del Eclesiástico, el capítulo 44. Voy a leerlo rápidamente. De los versículos 19 al 23. El libro del Eclesiástico, capítulo 44, del 19 al 23 dice: Abraham fue padre de los pueblos numerosos. Abraham fue padre de pueblos numerosos. No manchó nunca su honor. Cumplió las órdenes del Altísimo e hizo una alianza. En su propio cuerpo marcó la señal de la alianza, es la circuncisión. Y cuando Dios lo puso a prueba, se mostró fiel. Por eso Dios le prometió con juramento que en su descendencia bendeciría a las naciones, que lo haría tan numeroso como el polvo de la tierra, y que sus descendientes serían como las estrellas, que la herencia de ellos sería de mar a mar. Somos los cristianos, donde los herederos de Abraham somos los cristianos. Y en todas partes del planeta Tierra hay por lo menos un cristiano. Entonces, los hijos de Abraham somos nosotros. Somos su heredad, somos su descendencia. Aunque no seamos de raza como tal, judíos. Pero por Cristo somos hijos de Dios y somos hijos de Abraham, por nuestra fe. También a Isaac le hizo igual promesa, en atención a Abraham, su padre. Le confirmó la alianza hecha antes, y así quedó la bendición sobre Israel. El Señor confirmó a éste los derechos del primer hijo, le asignó su herencia y los estableció en 12 tribus, cada una con su territorio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto es claro. Ahora, quisiera hablar también de la esterilidad de Sarai. Fíjense que la promesa era que iba a tener muchos hijos. Iba a tener una cantidad enorme de hijos como las estrellas del mar, que iban a ser de él, legítimo. En la cultura judía, el hijo del matrimonio es el heredero, es el que recibe la bendición del padre. No hijo de esclavos, no hijo de concubinas, no hijo de amantes. Es el hijo de su esposa.
Entonces vemos ahí cómo va a cumplir Dios la promesa si Sarai es estéril. ¿Por qué Sarai era estéril? ¿Por qué a veces somos estériles? Vamos a ver lo que le pasa. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo acerca de eso? Vamos a verlo. Vamos a ver cómo a veces cosas que nos pasan en la vida, cosas que creemos que es un castigo, una maldición, es una bendición de Dios o es para que Dios sea glorificado. Vamos a irnos al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Capítulo 9. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Jesús da la vista a un hombre que nació ciego. Al salir, Jesús vio a su paso a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Jesús le contestó: ni por su propio pecado, ni por el de sus padres. Fue más bien para que en él se demuestre lo que Dios puede hacer. Mientras es de día, tenemos que hacer el trabajo del que me envió, pues viene la noche, y cuando nadie puede trabajar, mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo. Después de haber dicho esto, Jesús escupió en el suelo, hizo con la saliva un poco de lodo y se lo untó al ciego en los ojos. Luego le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Los vecinos y los que antes lo habían visto pedir limosna se preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían: sí, es él. Otros decían: no, no es él, aunque se le parece. Pero él mismo decía: sí, soy yo. Entonces le preguntaron: ¿y cómo es que ahora puedes ver? Él les contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Yo fui, y cuando me lavé, pude ver. Entonces le preguntaron: ¿dónde está ese hombre? Y él les dijo: no lo sé. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense cómo a veces nuestra enfermedad, nuestra limitación, aquello que nos causa cierto malestar y cierta incomodidad o nos entristece, Dios ha permitido que esté en nuestras vidas para que Él reciba gloria. El ciego no había nacido por pecado de él o por pecado de sus padres, sino había nacido para que Cristo hiciera ese milagro, para que Dios fuera glorificado en él. Pregúntate si tienes alguna enfermedad o alguna limitación o algún problema, cómo Dios quiere ser glorificado a través de ello. No estés quejándote, no estés sintiendo lástima por ti, no. Pregúntale a tu Padre que está en los cielos: Señor, ¿a qué me has llamado? ¿Cuál es ese plan maravilloso? El ciego fue llamado para eso. Así también era Sarai. Sarai era estéril para que Dios pudiera darle un hijo sobrenatural a Abraham, para que Abraham pudiera ver que su fe lo podía todo. Dios no quiso que Abraham interviniera en el nacimiento de Isaac como una prefigura de Jesús,
en el sentido de que por cosas naturales iban a ser. No, ellos podían tener relaciones sexuales como cualquier pareja natural, pero ella, cuando Isaac nace, era estéril toda su vida, ya se le había ido la menstruación, ella estaba anciana, él también estaba más viejo todavía, y aún así dieron un hermoso hijo, al cual le dieron el nombre de Isaac. Dios hizo posible que una mujer estéril diera luz, y que de ese hijo, de ese único hijo, naciera una multitud de personas, una multitud de seres como las arenas del cielo. Y fíjense cómo sí se cumplió la palabra de Dios. Esa promesa que Abraham de pronto en su vida no vio, sí la vemos nosotros, sí sabemos que se cumplió y que Dios hizo posible esa promesa. Para la gloria de Dios. Para terminar, quiero cerrar este día, antes de hacer la oración final, con un texto conclusivo que resume todo lo que hemos hablado hoy y que espero que les sirva mucho a ustedes, hermanos y hermanas en la fe, porque este espacio es para que ustedes puedan compartir la palabra de Dios y puedan aplicarlo en sus vidas. Vámonos al libro de Santiago, el apóstol Santiago. El apóstol Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Ya vamos a terminar ya. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Fíjense lo que nos estaba diciendo Eclesiástico capítulo 2. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección o la santidad, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se las dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque no piensa una cosa y mañana otra, porque piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. La fe tiene que ir agarrada de la conducta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, espero que les haya sido de agrado este estudio. El llamado es a fortalecer nuestra fe, en ponerla en práctica, en saber de que el matrimonio es full sagrado, que el esposo y la esposa son una sola carne y que hemos sido consagrados. Cuando nos hemos casado hemos sido consagrados a Dios y que Dios a través de nosotros puede glorificarse. Sin importar nuestras limitaciones, sin importar nuestras condiciones. Es importante que tengamos un diálogo íntimo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Y que le preguntemos a Papito Dios, a Abba, como le decía San Pablo, Abba, que significa papito en arameo. Que le pidamos a Dios qué quiere para nuestra vida, qué quiere con nuestras limitaciones, cómo quiere glorificarse. Seamos valientes, seamos constantes, seamos íntegros, seamos caritativos, cuidemos a nuestros padres, honrémoslos y leamos la palabra de Dios. Vamos a despedirnos ya esta noche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Señor, en esta noche queremos darte gracias por este momento maravilloso. Ven, Espíritu Santo, mantente en nosotros, porque queremos sentir ese amor tierno y maravilloso del Padre. Gracias por esas palabras de fortaleza que parecen fuertes, pero son necesarias en estos momentos en que pasamos por una situación difícil mundial. Tenemos sed de ti, Padre Celestial, y queremos beber de ese manantial que nos prometiste, así como le prometiste a la mujer samaritana. Danos a beber de esa agua. Toma nuestra aflicción, toma nuestro sufrimiento, toma nuestras enfermedades, nuestras pruebas y glorifícate. Toma nuestras limitaciones y glorifícate, Señor. Tenemos sed de ti, Señor, en esta noche y todos los días. Tenemos sed de ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haznos valientes para que no tengamos dudas del poder de Dios, para que no tengamos duda de su palabra, de su amor, de su misericordia, de que Él es capaz de defendernos de aquello que no podemos defendernos, que eres un Padre amoroso y que quiere lo mejor para nosotros. Amén. Amén y amén. Sea la gloria para Dios Padre, para Cristo Jesús y para el Espíritu Santo. Ven también, Virgencita María, enséñanos a ser pacientes, a ser dóciles, a ser humildes delante del Padre, del Hijo y del Espíritu como lo fuiste tú. Sea siempre venerada Madre del Cielo, Reina de los Ángeles, Madre de la Iglesia, Señora nuestra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espero que le haya gustado este espacio que hacemos con mucho amor, mucho cariño. Respetamos el espacio de 1 hora. Y nos vemos el próximo martes, Dios mediante, el próximo viernes, Dios mediante, con salud, con vida, con el amor de nuestra familia, y pongamos en práctica nuestra fe.